Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este webinar acá desde Zoom y los que están por el Facebook Live. Invito a que nuestros panelistas se vayan uniendo, por favor, para presentarlos. La idea de este webinar es poder resolver con ustedes ciertas inquietudes y contarles un poco cómo ha sido el desarrollo del canal tradicional en el 2021, cómo cerramos y sobre todo contarles un poco también cómo ha sido o cómo son estas perspectivas que estamos viendo para el 2022. Quiero presentarles entonces a nuestros panelistas. Arranco por Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez es miembro del grupo BIT y hace parte del equipo de director de TMI, que es nuestro observatorio más grande de información sobre el canal tradicional. Una persona que lleva más de 30 años en la industria de la analítica, la informática, alrededor de temas de consumo masivo. Un placer tenerte por acá, Richard. Muy buenas tardes. Nos acompaña también Mauricio Hoyos. Mauricio es una persona consultor directivo que ha tenido la oportunidad de por más de 25 años trabajar en muchos procesos de investigación de mercados, de analítica del consumidor. Como consultor ha tenido la oportunidad de estar en compañías como Kantar, como Meiko, como Nielsen, como Grupo BIT, un experto en estos temas de análisis de información. Un placer y un honor tenerte por acá, Mauricio. Hola Andrei, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un honor poderlos acompañar. Vale. Y por último nos acompaña Iván Mesa. Iván Mesa es una persona que por más de 20 años estuvo del lado de la industria trabajando con grandes compañías como Coca-Cola, como Danone, como Colombina, siempre desde los roles comerciales, en ventas, en trade, en marketing. Hace un año largo se vincula al equipo Grupo BIT y hoy dirige nuestro equipo de estrategia de clientes, que es quienes se encargan de acompañar a nuestros clientes en todos estos procesos de desarrollo de sus canales de distribución. Por lo tanto, es muy importante también contar con su visión de cómo está sintiendo él la evolución del mercado desde el punto de vista de los clientes. ¿Listo? La mecánica del webinar va a ser muy sencillo. Queremos darle primero paso a Ricardo durante unos minutos cortos para que nos cuente algunas cifras que vimos muy relevantes del 2021, cómo arrancó, cómo cerró, qué estuvo sucediendo. No sé si se va a animar a contarnos cositas también de este año. Y cerramos esa parte corta y pasamos a lo más importante, que es conversar acerca de estos temas. El chat está abierto desde ya para que a la medida que vayan escuchando los temas nos vayan mandando sus preguntas y sus comentarios. Trataremos con el equipo de producción de estar dándoles respuesta y vía la mayor cantidad que se puedan. Entonces, sin más palabras, le doy paso a Ricardo para que nos cuente un poco sobre qué fue lo que vivimos en este tradicional el año pasado. Bueno, muchas gracias. Pues Andrei, Giovanni, Mauricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en este espacio. Por favor, me dicen si están viendo ya mi pantalla. Perfecto. Vale. Bueno, entonces, pues la intención de este espacio es como mostrarles algunas de las diapositivas que tenemos en nuestro informativo de TMI Monitor. Pues recordarles un poco que la información que aquí vamos a ver está relacionada con ese gran observatorio de información que venimos formando con los principales actores en la distribución para productos de consumo masivo en Colombia. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos adelante. Básicamente en nuestro informativo para el cierre de año, lo que definimos y lo que declaramos fue que el año 2021 fue un año de la recuperación. Ahora, ¿por qué fue el año de la recuperación? Pues pudimos notar cómo dentro del comportamiento del índice de compras hacia el final del año tuvimos un camino ascendente importante y llegando a cerrar con un YTD del 7.8% de crecimiento con respecto al año anterior. Aquí hay un tema importante y que seguramente va a estar dentro de toda la conversación que tendremos posteriormente, es las dos palancas que nosotros vemos que están impulsando, digamos, a todo lo que es el desempeño de este índice de compras, como son los impactos y el índice de compra mensual de los establecimientos.
donde definitivamente el que ha estado más dinámico y el que ha marcado subidas y bajadas ha sido más el índice de compra de los establecimientos. También es importante que consideremos el ritmo al cual los distribuidores han ido llegando a nuevos establecimientos, donde durante el año 2021 estuvimos un poco acelerados y hacia el final, pues digamos, un poco estable, pero tendiente hacia la baja. Pero lo más importante aquí es cómo en la medida que se vienen activando nuevos establecimientos por parte de los distribuidores, el aporte que hacen a las compras es muy estable y es más, viene creciendo en el tiempo. Eso también será tema de discusión un poco más adelante. Otro tema que hemos venido observando es cómo dentro de las operaciones de distribución el índice de facturación o el número de facturas que están colocando mes a mes en sus clientes o establecimientos viene un proceso de crecimiento. Eso unido a un drop size que está relativamente estable, lo que ha hecho es que las compras mensuales de los establecimientos hacia el final del 2021 hayan mostrado un pico de crecimiento importante. Todo esto, como les digo, es parte del contexto que les queremos dar para pues seguramente las preguntas que Andrei nos tiene para que podamos contarles un poco de lo que estamos viendo. Otro punto que fue importante en el 2021 fue el tema de las promociones. En general, los productos promocionados han estado a un ritmo estable. No obstante, en el año 2021, hacia el segundo semestre, se presentó una caída leve en este indicador y pues esto lo que nos mostró en algunos puntos es cómo que la promoción es importante. También algunas regiones su crecimiento lo debieron más al hecho de impulsar el producto regular más que apalancarse en las promociones. Otro indicador importante que hemos venido creando alrededor de toda la información que estamos recibiendo en este observatorio es el IPA. IPA es un indicador que significa índice de precios de abastecimiento. Como quien dice, es el valor de las transacciones que están haciendo los distribuidores con los establecimientos. Aquí lo estamos comparando con respecto al IPC, que fue publicado por el DANE, y vemos cómo, de alguna manera, siempre este índice de precios de abastecimiento ha estado un poco por encima y teniendo un cierre de año unos 4.5% por encima del IPC. Es importante aclarar que dentro del IPA que estamos calculando, estamos teniendo en cuenta toda la canasta y solo para ilustrar la razón por la cual esto tiene que verse como con lupa, aquí lo estamos comparando con dos categorías, una que tuvo una tendencia creciente durante el 2021 y otra una tendencia decreciente, estamos viendo con detergentes y con pañales, y vemos cómo el comportamiento de cada categoría en forma independiente es bastante diferente a lo que es el comportamiento del IPA como un todo. De ahí la importancia de que en el momento en que queramos conocer más información, pues hagamos visualizaciones por categoría, y pues en eso estamos listos para apoyar la gestión de cada uno de ustedes y sus planes de negocio. Otro punto que nosotros hemos destacado o queremos destacar es que lo que es el gran tradicional, nosotros lo vemos a través de 3 subcanales en este momento. El detallista tradicional, los mini mercados y los mayoristas. Aquí podemos notar cómo de alguna manera este detallista tradicional, que es donde se encuentran todas las tiendas y los negocios pequeños, de alguna manera ha sido el más estable entre el año 2020 y 2021, seguido, pues digamos, en mercados mayoristas que han tenido mayores fluctuaciones. Esto seguramente también va a ser un tema de debate ahora que entremos a la parte del conversatorio. También contarles un poco, esto empieza a tener sentido cuando vemos las regiones. Aunque los comportamientos en general pueden parecerse, definitivamente las regiones tienen sus particularidades.
Inicialmente, digamos, en esta diapositiva, podemos ver esas regiones que de alguna manera han como impulsado el crecimiento del índice de compras, donde tenemos a Eje Cafetero Antioquia, Centro Sur, Distrito Capital y Centro Oriente, y tenemos otras regiones que, pues digamos, no han impulsado tanto este crecimiento y más bien han estado un poco por debajo de lo que seguramente todos esperaríamos. Y también vale destacar aquí un poco que estos comportamientos nos dicen también los hechos del pasado mayo del 2021, pues las regiones que mostraron una afectación mayor fueron Pacífico, Caribe e incluso la región de Centro-Sur. Entonces, digamos que hasta aquí es como darles una breve visión de lo que viene sucediendo y lo que vemos desde el Observatorio de Información. Y aquí pues queremos como preguntarles qué opinamos acerca de cómo empezó el año 2022. En eso, pues vamos a ver si nos colaboran. Queremos hacer una pregunta. Mientras colocamos la pregunta para que ustedes nos cuenten sus apreciaciones acerca de si el año 2022 arrancó un poco mejor o no con respecto al año 2021, pues sí quiero anticiparles que pues, los que hoy en día ya están conectados con nuestra iniciativa de TMI Monitor, pues ya lo saben porque ya recibieron el informe. Pues vamos invitando a las personas que aún no se han unido a esta oferta de información, pues que lo hagan prontamente. La pregunta es fácil. ¿Cómo cree usted que Tinta Inteligencia del 2022 en el plan tradicional? Vamos a ver. Yo sé que los que ya recibieron su TMI Monitor lo van a contestar muy rápido y con mucha certeza. Bueno, yo creo que la mayoría estuvieron cerca, muy cerca. Entonces, lo que les podemos decir y lo que nos dice la información es que definitivamente el enero del 2022, pues digamos, tiene un ritmo, ha caído fuertemente con respecto al ritmo que tenemos al final del 2021, pero en la dinámica del mercado regional esto es común, tanto así que si lo comparamos con el enero del 2021, lo que estamos viendo es que en el enero que acabamos de cerrar, estuvimos 5 puntos por encima de lo que pudimos notar en enero del 2021. Entonces, bueno, pues hasta aquí, digamos, un poco de información de contexto y pues sigamos ya con el conversatorio. Muchas gracias, Ricardo, por esos datos. Me imagino que la mayoría están abrumados con tanta información. Tranquilos que el objetivo es ahora a través de las preguntas que recibamos de ustedes y algunas que he venido yo anotando por acá, podamos regresar a ciertas cosas. Le voy a pedir al equipo de producción que en la medida en que vayamos avanzando sobre unos temas, de pronto nos refresquen algunas de las diapositivas para que volvamos a mirar esas cifras un poquito en más detalle. Mientras hablaba Ricardo, nos empezaron ya a llegar preguntas. Hay algunas que las voy a dejar para más adelante en ciertos temas específicos. Sin embargo, Fernando nos preguntaba que de dónde sale esta información que estamos presentando. Y me parece es así ponerla en contexto de una vez. La información de este observatorio se alimenta de todo lo que nos pasan a nosotros, los grandes aliados de este observatorio, que son los distribuidores. Los distribuidores día a día nos comparten toda la información de la facturación que hacen desde ellos hacia los establecimientos del canal tradicional, tiendas, mini mercados, mayoristas, todas las tipologías de clientes. Esa es la información que procesamos, que trabajamos nosotros y con la cual generamos estos indicadores que, como lo decía Ricardo en un momento, recibimos información de las compras de más de 150,000 establecimientos a nivel nacional. Listo. Vamos a arrancar entonces un poco este conversatorio, señores. Si me ayudan, por favor, en producción, colocándome la primera diapositiva que hablaba de los indicadores clave. Y yo el primero que quiero preguntarle algo es a Iván, que está tan cerca de muchos clientes, y es esa recuperación de ese segundo semestre que se alcanza a ver en esas barras naranja tan fuerte
hacia el segundo semestre. Realmente, ¿cuál es tu percepción de eso y cuál es la lectura que tienes tú desde lo que viste en el mercado con los clientes? ¿Fue tan marcado para todos? ¿Algunas categorías sí, otras no? Cuéntanos un poquito ahí cómo lo vieron. Gracias, Andrei. Sí, definitivamente en el entorno de todas las categorías y en las charlas que tenemos nosotros con todos nuestros clientes, definitivamente después del paro, estamos hablando de junio, hubo una reactivación, sobre todo en compras. Hablemos de las compras, siempre las hablamos en pesos, en plata, ¿sí? Y de una u otra forma tiene que ver con dos fenómenos que son para nosotros claves entender, pues. Y el primero es que dentro de lo que viene pasando con el ejercicio de la reapertura en el canal tradicional, las personas fueron regresando como a sus hábitos, digamos, de compra. Y la otra parte que es muy interesante es que hay categorías que tienen una mayor velocidad de recuperación. Categorías, por ejemplo, que tienen que ver con el cuidado personal, categorías que tienen que ver con temas de cuidado del hogar, decrecen un poco, se vienen a contraer y vienen otras, sobre todo por las temporadas que hay durante el último semestre, el último trimestre, que se recuperan. Y al final lo que notamos es que sí es un tema muy marcado y adicionalmente a que es muy marcado, se ve marcado no solamente por la compra total que se ven en los establecimientos en pesos, sino que es por la compra promedio que hace cada establecimiento que viene aumentando. Eso quiere decir que se vienen a estabilizar los impactos durante el segundo semestre y lo que genera ese crecimiento en plata y en pesos es definitivamente que los establecimientos que compran o son establecimientos más grandes o son categorías de mayor desembolso o de una u otra forma las transacciones o ese pocket size del tendero empieza a aumentar. Un punto que es importante considerar allí, Iván, y digamos parte de lo que veíamos en el comportamiento de las regiones, es el tema relacionado con que normalmente todos los fabricantes mostraron unos crecimientos importantes, pero siempre la región Caribe estuvo como muy pegada. Digamos, eso es lo que de alguna manera los datos nos han mostrado. Ese tipo de comportamiento también lo hemos visto en los fabricantes que hacen parte de la suite. Correcto. Acuérdense que la intensidad regional depende del tipo de producto que uno tiene, ¿no? De la categoría en la que está. Hay categorías, por ejemplo, en donde la costa, como mencionamos en determinado momento, son más susceptibles de que sean reemplazadas por otras, ¿sí? En donde hay los shoppers y las personas que usan en el día a día ese producto, lo hacen rendir más, ¿sí? Entonces, dependiendo de la categoría, ese efecto y ese fenómeno se viene masificando y sí, hay unas regiones en donde hay más estratos bajos, pues ese tipo de comportamientos son más marcados, Ricardo. Vale. Y uno de eso que dice Ricardo con una pregunta que nos llega por acá es si esa tendencia que vemos en el canal del 2021, ¿qué tan afectada o qué tan influenciada está por la pandemia? ¿Cómo ven ustedes que ese ciclo está afectado o es un tema más el paro lo que marca esos valles y esos picos? Si me permites, Andrei, comentar un poquito. Este 2021 fue como un año muy especial. Digamos que las personas que miran cifras y todo se podrán dar cuenta que hay muchos picos, valles simultáneamente. Eso no es natural, no es típico. Digamos, esa inestabilidad pues marcada se vio. Pero uno podría decir que el año tiene como dos momentos. El primer semestre, donde como que se reactiva, seguimos de todas maneras, empieza la reactivación, pero seguimos sometidos pues a una situación complicada, la movilidad está restringida, la gente está en cuarentena, de todas maneras el tema del empleo y las tasas de desempleo pues están resentidas. Digamos que la dinámica comercial y sobre todo pues que afecta a los compradores de este tipo de canales pues está un poco resentida, pero aún así empieza a reactivarse. Creo que Iván lo mencionó ahí, se reactiva un poco desde el lado de los impactos, o sea, los establecimientos empiezan a comprar. Un segundo semestre, ahí tal vez en las grafiquitas se ve un poco pequeño, pero ahí se ve, cambia la dinámica de la compra promedio y se dispara. Es bastante diciente cómo ya una vez los comercios se reactivan, empiezan a comprar, digamos lo que tímidamente o
el segundo semestre sí toma mucho vigor y empieza la compra, pero es un segundo semestre que las variables frente a tu pregunta de pandemia pues varían. O sea, ya se quita un poco la restricción, pasa el muy marcado pico de la mitad de año, que fue muy fuerte, intenso, se abren, hay apertura, comercios, establecimientos, algunas personas vuelven a sus trabajos, etcétera, y empieza, pues, y bueno, y se recupera parte del empleo, y empieza un segundo semestre muy positivo que se refleja en estos datos. Entonces, definitivamente la pandemia sí le pega, y la dinámica de la pandemia marca tendencias, y obviamente ahí está ese mayo, ¿no? Como ese punto coyuntural específico que se sumó. O sea, se suma un tema, digamos, de pandemia con un tema coyuntural, llamémoslo, de paros que afectó fue la logística. Y efectivamente todo eso fue lo que hizo esa, llamémoslo, un poco, un año bastante variado, bastante diferente a los demás. Gracias, Mauro. Les cuento que nos están llegando montones de preguntas. Voy a tratar de irlas metiendo a poco. Les agradezco a todos que estén tan conectados con la conversación. Una pregunta muy puntual para Ricardo que me llamó la atención, que me preguntan acá es, en las cifras que se mostraban ahí, habla de un crecimiento cerca al 8% en el acumulado año. ¿Eso quiere decir que en volúmenes el canal creció eso? Pues la verdad es que eso es lo que quisiéramos que hubiese sucedido. Realmente cuando hacemos ese análisis del IPA y vemos en las conversaciones con distribuidores, hubo categorías que casi todos los meses tuvieron incremento en precios. Entonces prácticamente ese crecimiento lo que hizo fue como absorber todo lo que tenía que ver con ese incremento en precios, y seguramente los volúmenes estuvieron en la mayoría muy estables, e incluso algunos cayeron. La verdad es que el punto a estudiar del año 2021, y seguramente algo que va a tener rebote también en el año 2022, es el tema de incremento en precios. Vale, gracias. Hay una cifra que a mí sí me llama mucho la atención y yo la quiero preguntar, y es en ese grafiquito que se ve pequeño obviamente, de abajo a la derecha, esa línea que tiene un valle arrancando el 2021, es la compra promedio por establecimiento, es decir, lo que en promedio compran los establecimientos del tradicional. Yo quisiera preguntarle a Mauricio, ¿cómo podemos explicar ese punto tan bajo de primer semestre de 2021, que es mucho más bajo que todo 2020 y que el resto de 2021? ¿Dónde pueden hacer esa explicación? Sí, sí, efectivamente, hay marca como según recuerdo de lo que hemos visto en el observatorio, arrancan los primeros 5 o 6 meses del año. Esos primeros 5 o 6 meses fueron de una variable que nosotros llamamos en el observatorio impactos en establecimientos. O sea, muchos establecimientos se reactivan y empiezan a comprar o vuelven a comprar. Lo que pasa es que pues ahí el efecto matemático es que compran todavía poco y nos tiran hacia abajo ese promedio. En el segundo semestre ya, digamos, la matemática juega a favor y esos mismos establecimientos empiezan a comprar un poco más y por tanto los promedios suben. Entonces es un efecto ahí que efectivamente desde el punto de vista mercadológico es que pues, la reactivación del primer semestre, o sea, el año cuya reactivación fue más que todo en el segundo semestre, arrancó con una parte un poquito tímida en el primer semestre, muy afectada por los eventos que hemos mencionado. Gracias, Mauro. Y por último, para que nos movamos a algunos otros temas, aquí siempre estamos hablando de canales, cómo se abastece la tienda, el mini mercado, el mayorista, cómo los atiende el distribuidor. Digamos que esto nos deja un panorama medianamente claro de qué sucedió en cifras gruesas. ¿Cómo podemos extrapolar esto hacia el comportamiento del shopper? Vos, Iván, desde tu punto de vista, ¿qué podríamos sacar como lectura viendo este comportamiento de los canales enfocado ya hacia el consumidor? Yo creo que aquí es muy importante mencionar que respecto al comportamiento del gran tradicional, para poder entender el shopper tenemos que hablar de los diferentes subcanales, ¿no? El subcanal, digamos, de mayoristas como tal, el subcanal de mini mercados y el subcanal de lo que llamamos nosotros tiendas de barrio o detallistas tipo A, B y C. Digamos que la mayoría de la gente recuperó después de la mitad del año sus hábitos de compra, ¿sí? ¿Y por qué tuvo que recuperar los hábitos de compra? Básicamente por dos cuestiones, sobre todo en la tienda de barrio, ¿sí? Primero porque había estado muy cerrado todo y de una u otra forma tenía que ir a la tienda de barrio a abastecerse con lo que encontraba, ¿ok? Y lo otro
es que a veces dentro de la reactivación, a medida que fue pasando el tema de restricciones de pandemia, se fueron abriendo, digamos, ciertos subcanales para nosotros, como esas tiendas de paso, a donde de una u otra forma la gente empezó a transportarse e ir otra vez. Entonces, fueron retomando esos hábitos. Eso con respecto a los hábitos de compra, digamos, del shopper. Ahora, pensemos un poquito en dónde le dolió más al shopper durante todo este tema de pandemia. Le dolió en que tenía que comprar a los precios que había, tenía que comprar lo que había y adicionalmente a veces no lo compraba. Y los hábitos de compra sí mutaron por dos razones. Una, porque ya la gente no podía seguir comprando lo que estaba comprando y lo que estaba acostumbrada a comprar a ese precio. Y además a veces no lo encontraba por abastecimiento, ¿sí? Y adicionalmente a eso, los hábitos de compra de ciertos productos después, con el impacto que tuvo en la pandemia y el paro, se multiplicaron los precios. Como decía ahora Mauricio, no sé si fue Mauricio o Ricardo, al aumentar los precios debido al costo de los insumos, al costo de la logística primaria y secundaria, se traslada todo hacia el chopper y el chopper se ve abocado a buscar otra vez la omnicanalidad para poder encontrar, digamos, el mejor sustituto o el mejor precio. Entonces vuelve a tener un surtido natural y viene y retoma ciertos hábitos de compra en ciertas categorías. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en categorías, por ejemplo, de cuidado personal, que la gente en la costa, en Pacífico, no tuvo ningún problema en utilizar el jabón que lavaba para lavar ropa y tal cosa, para poder utilizarlo en otro tipo de usos, ¿sí? Adicionalmente, lo pudimos ver por medio de temas de modificadores de leche, que la gente de una u otra forma trataba de hacerlos durar más, ¿sí? Entonces, de una u otra forma sí se transformaron y los precios y la apertura también tuvo que ver con ese comportamiento de choque. En ese punto también yo quisiera comentar que, pues, antes de que cambiemos de tema, cuando empezamos a ver el tema de los establecimientos que se han venido impactando, uno nota como si hubiese un crecimiento entre el 2020 y el 2021, y precisamente ahí es donde nosotros podemos ver un tema de recuperación, porque si yo me remito un poco atrás, el observatorio nos muestra cómo el 2019, en términos de impactos, era superior a lo que sucedió en el año 2020. De lo que estamos viendo ya en el 2021 es que de alguna manera otra vez empezó como a depurarse. Primero cuando arranca la pandemia, muchos negocios cerraron, los distribuidores se volvieron como que, bueno, si yo no puedo ir a todas partes, pues voy a ir solamente a los que me convienen, a los que mejor facturación presentan. Y eso hizo que en el 2020 cayeran muchos los establecimientos, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí durante la pandemia conocimos 2 o 3 sitios a los que jamás habíamos ido. ¿Por qué? Porque necesitábamos abastecernos. El abastecimiento sucedía donde encontrábamos productos. Ya cuando llega el 2021, más que un crecimiento en la cartera de clientes, lo que estamos viendo es que nuevamente los distribuidores dijeron, bueno, ok, yo filtré en el 2020, ya voy a empezar a retomar, voy a empezar a dejar mi cartera de clientes en el nivel donde seguramente la había dejado en el 2019. Es un fenómeno bien interesante y fue tema de estudio con muchos de nuestros distribuidores. Listo. Hay varias preguntas que me están empezando a llegar que nos pasan ya al tema de perspectivas 2022, que pensaba que lo habláramos un poquito más adelante. Sin embargo, me parece importante, como estamos cerrando aquí estas tendencias generales, hay varios temitas. Alguien nos pregunta, Pablo nos pregunta que qué opinamos de esa cifra del 10.6 de crecimiento que entrega el DANE. Sergio nos dice, ojo con esos crecimientos que tenemos con el tema de contenedores represados, con el dólar a 4.000, con todas estas cosas, pongámosle mucho cuidado. Y también alguien nos pregunta por acá y nos dice que la dinámica comercial de ciertas categorías hizo que en el primer semestre del 2021 hubiera como una contracción, pero en el segundo semestre pues viene la reactivación que vimos. Si esperamos nosotros que vuelva a suceder algo de esta misma manera este año en este primer semestre. Entonces yo aprovecho aquí como para cerrar estos temas generales y les pregunto a ustedes, ¿cómo están viendo este inicio y qué podemos esperar para los próximos meses? Que hay que poner la bola de cristal, ¿no? Por este es el momento. Yo pensaba dejarlo para el final, pero es que el público manda y han llegado fácilmente 15 preguntas preguntando por estas cosas, entonces no quiero dejarlo para el final. Digamos desde la óptica que yo he venido como explorando, donde veo
algunos temas de mercado, pero ante todo tengo contacto con los distribuidores. Yo siento que los distribuidores siempre han sido, por así decirlo folclóricamente, unos tesos y siempre están buscando el camino, ¿sí? Los precios están subiendo, pues ellos se han adaptado a esa dinámica. Lo que desde mi perspectiva veo es que ese tema de recuperación va a continuar en la medida que aquí lo que estamos hablando es que en el gran tradicional, uno de los grandes actores pues son los distribuidores. Y a partir de lo que está sucediendo con ellos, ellos de ninguna manera piensan que las cosas van a ir mal. Todos han implementado distintas estrategias y cada uno dentro de su negocio ha empezado a generar crecimiento. Entonces, ¿qué va a suceder en 2022? Yo siento que vamos a tener unos tesos y todos, digamos, los fabricantes tienen que aprovecharse y como que pegarse de esa corriente que están haciendo los distribuidores y seguir en sus niveles de crecimiento. Tocaste un tema importante y ya les doy paso a Mauricio y Iván si quieren comentar ahí. Le pido a producción que me ponga donde estábamos hablando de los nuevos establecimientos, los distribuidores llegando a nuevos establecimientos. Y hay una cifra interesante porque Ricardo decía, el distribuidor guerrea, se reinventa, busca por dónde, si le cierran una parte, se va para otra. Esta cifra es muy interesante que estabas mostrando, donde muestra, esta es la velocidad con la que un distribuidor llega a nuevos clientes. Su base de clientes, cómo la expande. Y uno ve un 2021 arrancando en unas cifras del 5%, incluso superior, y luego se empieza a bajar y a estabilizar hacia alrededor del 3%. ¿Cuál es el comportamiento esperado de esto? ¿Deberíamos estar esperando un 2022 volviendo a treparse en este afán por reinventarse y buscar nuevas cosas? ¿O debería uno estar pensando más en distribuidores que tienen una capacidad de ir creciendo de esta manera en nuevos clientes? Si quieren, le doy mi opinión. Dale, dale. Según un poquito mirando cifras ahí en el tema, ese comportamiento fue más fundamentado en una recuperación de inicio de año. Entonces, la velocidad con que los distribuidores empezaron a recuperar su cartera de clientes, que ese es un porcentaje que ahí indica cuántos de todo el grupo de distribuidores, cuántos van recuperando mes a mes. Yo creo que se niveló a un estándar que probablemente sea el natural. Que quiere, porque ahí, aunque no se ve mucho, pero de lo que recordamos del observatorio, estamos hablando de que pasó de más o menos un 5% mensual a un 3% mensual. La expectativa sería que ese sea el nivel normal de ingreso y de, digamos, adquisición de clientes. Siempre y cuando no exista algo excepcional, digamos que vuelva a ocurrir algo así emblemático y pues de dimensiones importantes como sucedió el año pasado, que probablemente no va a pasar, que creemos que ya las cosas se han nivelado, pero yo creo que ya se tocó base, ya se niveló donde debería ser el punto natural. Igual, pues es un poco también como dijo Ricardo, ¿no? Un poquito de pronóstico, se puede fallar en la idea, ¿no? Sí. Yo sí quiero complementar eso, Andrés, rápidamente, y ahí hay un tema en esa parte de ese pico que tiene que ver con algo que nosotros hemos visto como un fenómeno a nivel, sobre todo de lo que nos dice la información, de lo que hablamos con los fabricantes y los distribuidores. Mira que la transformación durante esa época que ven ese pico de papelerías, café internet, negocios que naturalmente no vendían productos de canasta de abastecimiento, afectan eso por la cercanía que les decíamos. Uno podría tener una papelería al lado en el conjunto y nunca vendió aceite. Durante ese tiempo vendió aceite y leche. ¿Sí? Uno podía tener un café internet que no podía abrir, la señora necesitaba vender algo porque necesitaba sostenerse y empezó a vender temas de, a veces lichigo, o iba a la galería y venía con algo para ofrecer. Entonces es muy importante que entendamos que esos fenómenos lo que hicieron fue como tratar de que esos segmentos trataran de subsanar ese punto, pero al final vuelve y se normaliza todo por lo que hablábamos un poquito. Eso como respecto al punto que tocabas sobre ese pico y sobre los distribuidores, ¿por qué se comportó ese tema así, esos impactos? Sí, complementando un poco lo que está comentando allí Iván, parte de lo que hizo ese pico en abril fue cuando se empezó a dar todo el conato del paro, donde muchos distribuidores declaran que a ellos les llegaron personas, pues más que personas, digamos, llegaron clientes a
comprarles producto porque se querían abastecer. Viendo ese tipo de fenómeno, en mi percepción debe seguir estable, pero no olvidemos que tenemos un fenómeno electoral en el cual pues todos pensamos que pueden suceder cosas. Entonces, puede generarnos algún pico en cosa de un mes, 2 meses, porque seguramente también como ya pasamos un arranque de cuarentena, tuvimos un preparo de ya digamos el mercado está como condicionado a que, bueno, si llegan estos eventos, yo me abastezco. Es probable que allí sucedan algunas cosas que muevan un poco la aguja de una manera como distinta a lo que decía Mauricio, ¿no? De que pues, siempre y cuando no pase nada excepcional, pues algo excepcional que va a pasar, que no debería ser un suceso excepcional, es las elecciones que vamos a tener próximamente. Yo creo que vamos a estar normales, pero sí el fenómeno electoral nos va a generar un poco de movimiento en el mercado. Total. De hecho, Claudia nos preguntaba justamente por cómo veíamos el tema de elecciones y el impacto que podría tener, así que gracias Ricardo por adelantarte a esa pregunta. Yo quería preguntarle a Iván, una de las cosas que mostraba Ricardo era el tema de facturas por establecimiento. Y ese es un tema bien interesante porque el fenómeno, si bien es una curva suavecita que se ve en la gráfica, si de pronto me ayudan colocándola, se muestra que la tendencia durante el 2021 fue a que cada distribuidor hacía un poco más de facturas mensualmente en promedio a un cliente, pasando de 2 alguito, 2 arrancando, terminando ya en 2.5, 2.6, 2.7, que aunque parezcan cambios pequeños, cuando estamos hablando de un observatorio de 150,000 clientes, para que eso se mueva un puntico es porque hay una tendencia muy grande en el mercado. ¿Qué llama la atención de aquí? Pues que más facturas, por supuesto que es un tema de mayor servicio hacia el establecimiento, seguramente es un tema que el establecimiento está muy cómodo, lo visitan más, le atomizan un poco sus pedidos, pero esto de cara al distribuidor es un tema de mayor costo de servir. ¿Ustedes creen que esto es un tema sostenible o que fue un tema coyuntural de, bueno, 2021 tenemos que hacer como sea para resolver? Si el tema es aumentar costo de servir, disminuyo márgenes, pero por lo menos mantengo mi base, o si esto se va a convertir en una nueva forma de atender el canal. Pues a nivel de lo que te digo, de lo que nosotros vemos por el lado de los clientes, de las marcas y de las charlas que tenemos y las cifras que vemos, y pensando en los distribuidores, no es un tema que debería ser sostenible. Recordemos que seguir aumentando visitas, pues aumenta el costo de servir, ¿sí? Y ese costo de servir de una u otra manera, como lo ven ahí que se mueve 1 o 2 punticos, son millones de visitas, pero que las millones de visitas no necesariamente tienen que ver con efectividad, es decir, que se suba la efectividad y que haya una factura. Entonces, hay que hacer muchas más visitas para subir la efectividad y así subir las facturas. Entonces, no es un tema sostenible, es parte de la resiliencia que tiene de una u otra forma el distribuidor de ir a buscar, de no dejar, de no quedarse con la mercancía. Y la otra parte que es muy interesante de cara a los fabricantes es, recuerden que los fabricantes vienen sufriendo constantemente de unas alzas. Ahorita alguien estaba mencionando contenedores retenidos, ahorita alguien estaba comentando el tema del dólar, ahorita también veo a alguien que está comentando temas de insumos de casi 3 subidas en menos de los últimos 6 meses en la mayoría de los clientes. Lo que hay que hacer es, lo que va a pasar es que el distribuidor va a tender otra vez a ser muy inteligente y muy estratégico con su portafolio porque el establecimiento se lo va a demandar así. Es decir, el shopper al final, el que va y compra es el que manda. Entonces hay que ser muy inteligentes de cara. Los distribuidores saben hacer muy bien su trabajo y lo van a seguir haciendo. Van a normalizar sus márgenes y adicionalmente a eso, los fabricantes tienen que pensar en evita, assortment inteligente y segmentación. Si esas cosas se dan, debería normalizarse el mercado y adicionalmente para poder mantener márgenes tenemos que comportarnos así. Y digamos que en ese punto, la verdad, en mis conversaciones con distribuidores, tenía la misma inquietud, pero llegué a un distribuidor específico. No digo que sea el comportamiento de todos, aunque todos van por ese camino. Un distribuidor que tiene un drop size de 18,000 pesos, algo impensable hace 1 o 2 años. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué haces con un drop size de 18,000 pesos? Y dice, bueno, es que yo prefiero
3 facturas de 18.000 pesos a una factura de 40.000. Entonces, digamos que parte de lo que en la distribución ellos están sintiendo como el servicio, lo que comentaba Andrei, es poder llegar con mayor prontitud, digamos, al establecimiento. Y sí, lo que se está viendo de las conversaciones que yo tengo es más del 50% de los distribuidores, para ellos la frecuencia, incrementar esa frecuencia, se ha vuelto un factor clave de su éxito. ¿Por qué razones? Dicen, yo necesito tocarle el bolsillo al tendero más veces. Si yo lo toco más veces, soy más eficiente, así trato de tocarlo una vez con una mayor factura. Entonces, digamos que el desafío que ellos se han puesto es poder tocarle más veces el bolsillo al tendero, y el desafío que tiene el mercado de los fabricantes es mirar cómo hacer para meterse en un drop size que está cada vez, que puede ser eventualmente más pequeño, meterse con sus productos de una manera inteligente, como ya lo mencionaba Iván. Gracias, Ricardo. Hablemos un poquito del tema de promociones. A mí me llama mucho la atención cuando vemos el tema promociones, donde se empieza a ver en ese segundo semestre una tendencia a la baja del producto promocionado hacia el canal. Es decir, el producto que va del distribuidor al establecimiento, el componente que es promocionado empieza a ser menor. Sin embargo, en ese mismo semestre es donde se da el pico más grande de crecimiento del canal. Uno, ¿cómo interpreta esto? Que si yo estoy parado desde el punto de vista de trade marketing, donde siempre estoy tratando de hacer mi optimización y de mirar cómo juego con esto, ¿cómo interpretar que el punto más alto de crecimiento del canal se da cuando menos hicimos promociones? Es un poco paradójico, es un poco paradójico. Lo que te puedo decir desde este lado es que de una u otra manera, el hecho de que se vea menos producto promocionado no quiere decir que se haya vendido más barato al chopper. Eso es todo lo que tengo para decir. Yo ahí lo complementaría con un tema que, digamos, va un poco en línea de eso. Tengamos presente qué sucedió en los meses de mayo y junio. Fue una época complicada, incluso hubo momentos en los que los distribuidores no vendían, sino que les compraban. Habían personas que mandaban los camiones hasta la bodega del distribuidor para llevar producto. Entonces, en ese momento, el afán realmente de buena parte del mercado era abastecerse. Cuando uno busca abastecerse frente a un concepto hubo algo de escasez, no intencional, sino por todo el tema de materias primas que no estaban, de pues unos días que estuvieron bloqueadas, casi que la entrada de la promoción seguramente no era el driver era abastecerse. Yo pienso que parte de lo que sucedió allí fue como un rezago de eso que nos sucedió a mitad de año. Pero la promoción, yo estoy seguro que ya en el 2022 va a tener digamos, un protagonismo importante. Y yo ahí apoyando un poco la idea es, de todo no se puede perder de vista un par de cosas, y es que la caída en las promociones tampoco fue dramática. Es decir, por ahí estamos hablando de que históricamente ha sido más o menos entre el 15 y el 17%, y un par de meses bajó a un 13, 14%, pero no se desplomó. O sea, no cambió el panorama radicalmente. Posiblemente conciliar la promoción con los aumentos de precio, pues sí debe haber sido un poco extraordinario, como dice Iván, pues sustentar una promoción con un aumento de precio, a lo mejor es extraño, pero por el otro lado, quitar una promoción en unos productos que son promociones, pero que prácticamente son de línea, ¿no? Esas docenas de 13 y una cantidad de cosas que se observan ahí debajo en los maestros de productos de los participantes en el observatorio, me hace pensar que no, estos niveles se van a mantener, y que no es que vayamos respaldando ahí la idea, no es que vayamos a cambiar ahora porque como estamos en alza de precio, entonces el juego va a quebrarse en dos. No, eso probablemente habrá que mirar cada caso, me imagino, y analizar su categoría y entender un poquito el impacto de la promoción y saber si esa promoción le está trayendo un incremental legítimo o está regalando. Pero así de tajo, no, yo creo que la promoción, así lo ha mostrado estos 2 años, ahí se mantiene muy arriba y muy estable, digámoslo así. Okay. Nos preguntan aquí en el chat, y esta se la hago directamente a Ricardo, que es el de las cifras del observatorio, y es
si ese porcentaje de promociones que se mapea ahí es parejo en las regiones o si cambia mucho. La respuesta a esa pregunta está en Monitor de Regiones. Lo que les puedo anticipar es que definitivamente el fenómeno es diferente. En las regiones sí se mueven distinto el producto promocionado. Digamos, no son muy grandes las distancias, pero sí son de considerar. Y sobre todo hay una región que pues les dejo la sorpresa para que se unan a esta oferta de información. Hay una región específicamente en la que todo lo que tiene que ver con combos y prepacks es lo que manda. Pero digamos que de alguna manera sí los niveles cambian por las regiones. Mejor dicho, no nos quiso contestar Ricardo. No quiero decir nada. Bueno. Esa respuesta la doy en privado. Es que entonces escríbanle en el directo, por favor. Por el interno, ¿no? Por el interno. Listo. Hablando del tema de precios, y si colocamos esa diapositiva, la pregunta es, ¿qué tanto de ese crecimiento que hablaba Ricardo pues al principio se va vía precio? Y finalmente, ¿cuánto realmente vemos nosotros que puede estar creciendo el canal? Y este ya es un tema más de percepción, sí, porque nosotros somos categóricos en decir, listo, es el año de la recuperación, pero si ese crecimiento se lo está comiendo el precio, ¿sí nos estamos recuperando realmente o cómo interpretamos eso? Honestamente, veo que quedan apenas ya 4 o 5 minutos, por eso voy a ser muy, muy rápido. Lo que nosotros estamos viendo, inclusive en ciertas categorías, es que no crecen volúmenes y siguen subiendo las compras en plata. Entonces, esto puede estar escondiendo un fenómeno, ¿sí? Que definitivamente hay que mirar por canal, subcanal, regional y verlo por categorías. Aquí es muy difícil generalizar, digamos, viendo estas cifras grandes. Yo creía que hay que desmenuzarlo un poco mejor. Los comportamientos son muy diferentes por categoría realmente. Yo creo que el tema de precio es muy sensible, pero uno puede teorizar un poquito y basarse en otros momentos donde también ha habido alzas. Lo que pasa es que esta sí es como una cuestión excepcional porque estamos en recesión con aumento de precios. Eso es duro. Ha habido recesiones, pero de pronto la constante en esas épocas ha sido que más bien el precio ha bajado. Aquí no. Yo que pues podría pensar en un par como de pensamientos hacia adelante. Y bueno, y uno actual también. Digamos que efectivo, el consumo real no subió. Y tristemente, pues en estos estratos que son, digamos, los menos favorecidos, pero que son además los que primariamente compran en este tipo de canales, pues ahí ellos están sufriendo un impacto. Frente a ese impacto, digamos, esa resiliencia que tiene el canal y que, pues, que tienen sus consumidores, pues se dan las transformaciones. Entonces se privilegian la compra fraccionada, la compra de productos más baratos o marcas más baratas, compra más frecuente y naturalmente pues todos los elementos que hay alrededor de la tienda. Este tema de precios probablemente sea absorbido en el tiempo, en los próximos 6, 8 meses, si no sigue el aumento, que aparentemente va a tener su techo una vez se normalicen algunas variables macroeconómicas. Se va a absorber, va a pasar algo, pero van a haber unos cuantos meses duros porque la gente tiene que decidir y tiene que elegir. Igual tiene la misma y única plata, único bolsillo. Seguramente va a privilegiar categorías prioritarias como los alimentos, como algunos temas relacionados como al aseo, pero, o mejor dicho, prioritarios más que aseo. Y de pronto sí algunos temas más suntuarios como de belleza los va a posponer o los va a comprar en otra forma. Y también pues incluso dentro de alimentos y entre categorías que sean prioritarios va también a cambiar un poquito el hábito. Pero al final, pues esto se va a decantar, seguramente se va a absorber, pero van a haber unos meses duros seguramente y creemos que va a resentirse un poquito el mercado porque pues está fuerte, o sea, arrancó como con mucha aceleración el tema de precios y afectando pues la economía en general, ¿no? Se nos está cumpliendo el tiempo en 2 minutos. Yo le voy a pedir a los panelistas si nos regalan unos 5 minuticos más, aunque sea, y el público sigue haciendo preguntas. Entonces,
no voy a abusar mucho del tiempo, pero no quiero cortar tanto. Alguien del público nos pregunta, hablando del tema de canales, donde Ricardo mostraba pues esa fuerza del detallista tradicional de la tienda como eje. Y alguien nos pregunta por acá, se habla pues del boom de los hard discount y de la potencia del mini mercado y todo, pero a la hora de la pandemia, el paro y todas las crisis de estos últimos 2 años, el que sostiene el canal es el detallista. ¿Qué lectura puede tener uno de ahí? ¿Y qué esperaría para este año también? Yo creo que el rol de los hard discount y los soft discount va a seguir siendo el mismo. O sea, digamos que es un rol por ahora, de cercanías y con un assortment, digamos, muy enfocado en atraer tráfico y simplificar esas transacciones. Eh, ¿qué podemos esperar que pase en la tienda? Creería yo que siga cumpliendo ese mismo rol, que siga cumpliendo el rol de ser resiliente y adicionalmente a eso irse adaptando a los cambios. Hay un tema muy interesante que es el e-commerce, que lo he visto aquí. Ese e-commerce y las plataformas y las apps, digamos, han tenido una mejor adopción ya en el canal tradicional, muy hacia los mini mercados, que son un poquito más abiertos a aceptar ese tipo de iniciativas. Por lo tanto, los comportamientos por subcanal van a ser diferentes. El mini mercado va a aceptar más apps y va a ser mucho más inteligente en términos de assortment de lo que ha sido. La tienda tradicional va a tratar de buscar esos diferenciales de transacciones ganadoras o puntos de precio ganadores para poder atraer, digamos, la frecuencia y la visita del tráfico. Adicionalmente a eso, los mayoristas tienen que retomar su rol principal, que fue un poquito desgastado durante el 20 y el 2021, que por los cierres y adicionalmente a eso por las movidas de precio, ellos tienden a sobreabastecerse y eso genera una descompensación en el mercado. Digamos que es un rol natural del mayorista. En general, creo yo que los cambios se van a ir dando en la medida que lleguen, digamos, nuevos jugadores al terreno. ¿Sí? Por ejemplo, ese terreno de las aplicaciones y el terreno de los pedidos y los domicilios, pues van a ser muy relevantes y pueden cambiar las reglas de juego, diría yo, 2022, 2023. Vale. Par preguntas finales. Y, cuando miramos el tema de regiones, claramente se ven marcadas algunas regiones que estaban por debajo del crecimiento promedio del país. Por ejemplo, la costa, que fue una de las más golpeadas junto con Pacífico. ¿Cómo se ve este 2022 y con el arranque, Ricardo, que ya mostraste? ¿Qué podríamos esperar para estas regiones que estuvieron tan golpeadas el año pasado? Para el caso específico de Caribe, que sí ha sido un tema de estudio no solamente entre los observatorios, sino incluso con los clientes de Tesoro Suite, no es que tengamos digamos, una perspectiva muy clara en la medida que hay situaciones sociales que son las que están llevando a la región a este punto. Lo que comentaba Mauricio, por ejemplo, el asunto de que ha sido digamos, una región muy golpeada en términos de desempleo y, digamos, otros factores sociales. Sentimos que para que suceda algo distinto, sí tiene que haber más una reactivación, más desde el punto de vista social, porque el tema de consumo como tal, si estamos en la línea y no vemos algunos indicadores socioeconómicos que las vayan impulsando, seguramente van a seguir en el mismo camino. No va a ser fácil, digamos, la batalla que están teniendo tanto distribuidores como fabricantes en esa región, particularmente. Listo. Saida nos manda una pregunta por aquí, ya que estamos cerrando. Dice, en diciembre hubo incremento general en la colocación a la tienda de barrio de productos que estaban exentos de IVA, en razón que en enero se retomaba este impuesto. Dice que esto pesó mucho dentro del canal tradicional, puesto que muchos tenderos están en regímenes que no está obligado a declarar IVA. ¿Cómo ven ustedes esto? Con Mauricio. No, yo lo que insisto un poquito más allá del IVA no es el aumento de precio. Va a pegar el canal.
pero o sea, yo me atrevo a decir es, mire, pase lo que pase, el rol, la resiliencia y el canal, que es un tema histórico, creo que aquí la mayoría hemos escuchado que cuando hay crisis el tradicional es el que la soporta, el que la sostiene, el que mantiene un poquito el consumo masivo en cierta forma. Entonces, con estos aumentos y que el IVA, pues porque al final es todo lo combinado, finalmente lo que estamos hablando es que los precios están más altos para el tendero, para el consumidor final, para el que sea. Yo lo que observo es que el canal va a seguir ocupando su rol, va a seguir siendo el canal que sostenga y mantenga un poco la situación económica de estas familias, de estos estratos. Creo que va a seguir siendo el canal que va a ponerle un poquito el stopper a los discounters, que definitivamente, aunque ellos han crecido, han ocupado su lugar, han participado de las compras de hogares también de estratos bajos, pero nunca desplazó al tradicional. Entonces yo creo que a pesar de todo eso, las cosas van a mantenerse desde el punto de vista del canal similar, parecido a lo que está pasando, que es eso, que es el que está sosteniendo la compra de consumo masivo. No podemos de todas maneras perder de vista, Iván lo ha mencionado un par de veces, que el minimercado y el mayorista tomaron impulso el segundo semestre, están retomando su protagonismo, no nos quedamos atrás. Para la industria, pues son unos canales, sobre todo el minimercado de defensa, es un canal que sí le puede poner un poco como una barrera de entrada a los discounters, protegiendo las marcas conocidas y reconocidas. Pero creo que la apuesta también va a estar mucho por ahí desde la industria, porque pues tienen un costo por servir un poco menos impactante, etcétera. Pero bueno, en conclusión, yo creo que las cosas en principio se van a parecer un poco al 21, al menos en este primer semestre del año, con precios altos, con aumentos, con IVA o sin IVA. Eso se va a parecer mucho y la tienda pues va a seguir, repito, manteniendo ahí como siendo el sostén, digamos, de la situación económica de estos estratos. Gracias, Mauro. No sé si Iván o Ricardo quieren dar algunas palabras finales de cierre ya para despedir este espacio. O ya lo han dicho. Yo sí quiero anotar que definitivamente sí sentimos que de alguna manera, dentro de lo que venía sucediendo en la dinámica de mercado, ha habido algo que denominamos recuperación. Hemos concluido en muchos aspectos que los volúmenes no han sido, ha sido más en términos de dinero. Y cada vez lo que nosotros sentimos es que la información cobra un mayor valor. Estamos en una situación de mercado que la hace compleja, como les decía hace rato, lo que se nos avecina en épocas preelectorales, y pues definitivamente todos, y ahorita pude como observar las preguntas que están haciendo en el chat, todas muy válidas. Ojalá este espacio fuera más largo, o que nos invitaran con mayor frecuencia para incluso tener a personas que nos sumen dentro de este conversatorio. Yo lo que diría es, la recuperación está sucediendo. Siento que el mercado, representado tanto en fabricantes como en distribuidores, ya han recibido dos golpes muy fuertes, un arranque de pandemia y un tema de un paro, cosas que no nos imaginábamos, y siento que cada vez están más fortalecidos para afrontar este tipo de situaciones. Entonces, yo pienso que el panorama es positivo para el año 2022. Y bueno, de verdad que estamos muy ansiosos. Pues yo estoy agradecido que nos hayan aceptado esta invitación, y adicionalmente, pues también esperamos poderles sumar con más datos y con cosas que seguramente les podremos dar en la medida que tengamos conversaciones con cada uno de ustedes. Sí, Andrés, yo para cerrar rápidamente, cada vez hay que ser más inteligentes, hay que tener mayor claridad de la información. La exigencia del canal tradicional es que hay que entenderlo. Hay que entenderlo, y quienes van a realmente a ganar en ese terreno tan variado que tiene el canal tradicional, tan resiliente que tiene todo su comportamiento, desde tenderos, administradores, gente que de una u otra forma están acostumbrados a adaptarse, es que tanto lleguemos nosotros a entenderlo, y eso es a través pues, de la información y de este intercambio de ideas. Muy agradecido, gracias por la invitación, y bueno, pues yo creo que ya nos estamos pasando un pelín. Cerramos. Señores,
Iván, Ricardo, Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a todos los que preguntaron. Me excuso porque no dábamos abasto con tantas preguntas. Les tenemos un regalo que les va a llegar mañana a sus correos, a todos los asistentes, y es una versión de este TMI Monitor que presentó Ricardo, estos datos de cierre de año, para que los vean con más calma, para que los analicen, para que nos cuenten lo que están viendo también. Queremos ser para ustedes ese punto de llegada en temas de análisis de información del canal. Siéntanse con toda la libertad de escribirnos, de preguntarnos. Vamos a seguir haciendo estos espacios periódicamente y esperamos al final, como decía Ricardo, que esto les sume para sus procesos comerciales y que podamos ser ese apoyo para ustedes. Muchas gracias a todos por asistir, por quedarse este rato y nos vemos en una próxima ocasión.